Hola, buen día con todos. El día de hoy voy a presentar los roles y responsabilidades del gerente de proyectos. El contenido de esta presentación va a tener dos partes principales. La primera es mi referencia y la segunda mi experiencia. Entonces vamos a ver estos roles y responsabilidades del gerente de proyectos a la luz del Project Management Institute, ¿no? Que tiene su conocido Project Manager Competency Development Framework, ¿no? Que es el marco del desarrollo de competencias para los gerentes de proyectos, y el popular Talent Triangle de PMI. Y posteriormente, a la luz de esta referencia, voy a comentar cuáles son los roles más fáciles y más difíciles que me han tocado llevar en los proyectos hasta el momento. Bueno, empezamos con definir un poco estas buenas prácticas, esta guía, ¿no? Que es el marco del desarrollo de las competencias del gerente de proyecto que ha desarrollado justamente el PMI, con el propósito um, de definir, evaluar y desarrollar justamente las competencias que necesitan los gerentes de proyectos, programas, portafolios, ¿no? Carteras, para tener éxito en su gestión, ¿no? Define cuáles son las dimensiones claves de la competencia e identifica las competencias que tienen más probabilidades de afectar el rendimiento de los project managers en las diferentes áreas de gestión de proyectos, portafolios, programas. Mide también el grado del impacto en el éxito de la gestión, ¿no? Esto puede variar dependiendo de factores como los tipos y características de los proyectos o el contexto y la madurez de la organización. Esto es muy importante, ¿no? Finalmente, estas competencias identificadas por el marco definido por el PMI tienen una amplia aplicación. Este marco proporciona a los individuos y a las organizaciones orientación sobre cómo evaluar, planificar y gestionar ese desarrollo profesional. Uh, Aterrizando un poco acerca de cuáles son esas dimensiones, um, me atrevería a decir, ¿no? Que originalmente estas dimensiones son tres y están relacionadas al conocimiento, ¿no? En gestión de proyectos, um, al performance en aplicar esos conocimientos, ¿correcto? Y una dimensión personal, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros llevamos de nuestra parte, de nuestra cosecha para gestionar los proyectos, ¿no? Entonces, son estas tres dimensiones, ¿no? Las que el PMI identifica también, ¿no? Sin embargo, ¿no? Ya cuando se aplican estos, vamos a decir, estos conocimientos, uno se puede dar cuenta de que es necesario tener en cuenta a la organización y es necesario tener en cuenta a la industria en la cual se están desarrollando estos proyectos. Entonces, podemos decir que este marco de competencias se complementa con un poco el contexto, ¿no? En qué organización vamos a aplicar uh, estas competencias y cuál es la industria en la que vamos a aplicar estas competencias, ¿no? Entonces la idea es eh, llevar al director de proyectos, al gestor de proyectos de su estado actual a un estado óptimo, ¿no? Que le permita tener mayor éxito para ejecutar sus proyectos. Justamente vamos a hablar ahora, ¿no? De la parte, vamos a llamar así, de los hard skills, de la parte dura, ¿no? Que se trata de cuáles son los conocimientos que tiene que tener un director de proyecto para realizar su tarea de manera exitosa y cómo aplica estos conocimientos en la ejecución de sus proyectos, ¿no? Como ustedes pueden ver aquí, básicamente estamos hablando de las áreas de conocimiento de la gestión de proyectos, ¿no?
la gestión de la integración, del alcance, el tiempo, el costo, la calidad, los recursos humanos, las comunicaciones, el riesgo, que es muy importante, la procura y los interesados o stakeholders, ¿no? Entonces, básicamente, las dimensiones de conocimiento y performance, ¿no?, se enfocan en adquirir primeramente los conocimientos de las diferentes áreas de conocimiento de gestión y luego cómo este director de proyectos aplica esos conocimientos en su proyecto, ¿no? Entonces podemos ver aquí, por ejemplo, en la integración, hay que tener los conocimientos para poder desarrollar el Project Charter, desarrollar el plan de gestión, dirigir y manejar el trabajo en el proyecto, monitorear y controlar el proyecto, desarrollar el control de cambios de manera integrada, abrir o cerrar los proyectos, ¿no? Repasando todas estas áreas de conocimiento, yo me atrevería a decir en mi experiencia que la gestión de recursos humanos es crítica porque al final del día nosotros gestionamos personas, ¿no? Y estas personas son las que van a hacer acontecer las cosas, ¿ok? Otro componente clave, ¿no?, dentro de estas competencias es la gestión de riesgos, ¿no? Particularmente yo, aparte de ser PMP certificado por PMI, también he visto conveniente certificarme como gestor de riesgos. Es muy importante para el éxito de los proyectos. Y si me tendría que quedar con otro conocimiento específico importante, sería la gestión de los stakeholders. Es clave gestionar stakeholders a diferentes niveles en la ejecución de proyectos, portafolios o programas. Luego tenemos la dimensión personal, ¿no? Es una dimensión muy importante, es básicamente, um, yo diría, va evolucionando, es nuestra cosecha, lo que nosotros llevamos para tener éxito en nuestro proyecto, ¿no? Tiene que ver mucho con las competencias en comunicación, en liderazgo, que es muy importante, en gestión, habilidades cognitivas, efectividad y profesionalismo, ¿no? Entonces aquí podemos ver en este marco claramente cuáles son esas capacidades, esas competencias que necesitamos desarrollar, ¿no? Necesitamos desarrollar dentro de las competencias de comunicación, ¿no?, una escucha activa, un entendimiento y una posterior respuesta efectiva a los stakeholders, ¿no? Mantener siempre las líneas de comunicación, asegurar la calidad de esa información y diseñar eh, planes de comunicación de acuerdo a la audiencia, a los stakeholders, ¿no? El liderazgo es fundamental, hay que crear un, un equipo, hay que desarrollarlo, hay que promoverlo, ¿no?, y hay que llevarlo justamente a que pueda rendir a su mayor performance, ¿no? Hay que construir y mantener relaciones efectivas, motivar, ¿no?, a los equipos, a los miembros de los equipos, tomar responsabilidad de la entrega del proyecto, ¿no?, e influenciar cuando se requiera, ¿no? En gestión hay que construir y mantener el equipo de proyecto, hay que planificar y gestionar el éxito del proyecto de una manera organizada, hay que resolver conflictos, esto es muy importante, con los diferentes stakeholders. Tenemos que tener una visión holística del proyecto, tenemos que utilizar para esto las técnicas apropiadas um, y tenemos que estar siempre en la búsqueda de oportunidades para mejorar los resultados del proyecto, ¿no? Tenemos que resolver los problemas del proyecto, mantener el engagement de los stakeholders, cambiar cuando sea necesario, y hay que tener profesionalismo en todo esto, ¿no? Esas serían las competencias personales que debemos desarrollar, ¿no? Y luego tenemos el PMI Talent Triangle, ¿no?, que tiene tres componentes, básicamente el componente técnico, el componente de liderazgo y el componente estratégico
ah, y, y de gestión del negocio, ¿no? Entonces, el marco que hemos visto anteriormente examina las competencias de los gestores de los diferentes proyectos, pero el PMI considera que necesitamos otros factores adicionales críticos para la finalización exitosa de los proyectos. Estos están incluidos dentro de este PMI Talent Triangle, ¿no? Esta información se derivó de la investigación que hizo el PMI, como las aportaciones de numerosas organizaciones que utilizan las técnicas de gestión de proyectos en sus operaciones diarias, ¿no? Uh, la gestión técnica de proyectos, el liderazgo y la gestión estratégica, ¿no? Que son los tres componentes del PMI Triangle, eh, junto con las normas fundamentales y el marco que hemos visto anteriormente de competencias, nos van a ayudar a gestionar efectivamente nuestros proyectos. Entonces podemos decir que estas dos, tanto el framework, ¿no? de competencias, ¿no? para la gestión de proyectos, programas, portafolios, se complementa con el PMI Talent Triangle, eh, y esto no es estático, ¿no? Uno va evolucionando, va mejorando, y de eso se trata en la gestión de proyectos, ¿no? El gestor de proyectos de hoy no será el mismo que dentro de 10 o 15 años si sigue un plan para desarrollarse. Y ese plan para desarrollarse está dentro de estos marcos, ¿no? Eh, y como decía anteriormente, ¿no? Hoy yo podría decir que llevo casi 20 años en la gestión de proyectos de diferentes tipos, tamaños, en diferentes culturas, países, industrias, ¿no? Bajo el PMI tengo 3 certificaciones: PMP, Risk Management Professional y Portfolio Management Professional, ¿no? Entonces, en mi experiencia yo podría decir que eh, lo que me ha resultado más fácil, el rol más fácil, ha sido justamente elaborar los planes de gestión del proyecto. Eso lo puedo decir el día de hoy. No era así hace 20 años atrás. Hoy creo que tengo el expertise para realizarlo de una manera muy ágil, muy fluida, ¿no? Y también puedo decir que uno de los roles más complicados, más difíciles, es liderar y desarrollar el equipo de proyectos, ¿no es cierto?, en entornos complejos. Sobre todo cuando nos toca desarrollarlos en un país que no es el nuestro, en una cultura que no es la nuestra, y por cultura me refiero al propio país o a la organización en la cual nos toca implementar estos proyectos, ¿no? Eh, Elaborar los planes de gestión del proyecto, hoy en día yo puedo mostrarles aquí, como ustedes pueden ver, múltiples templates que llevo a diferentes organizaciones, países, y que ayudan a gestionar el tiempo, a los stakeholders, las comunicaciones, el riesgo en los proyectos, etcétera. Entonces esto, como hemos visto en el marco que presenté inicialmente, es una competencia técnica y de performance que creo que aplico bien, conozco y aplico bien. Sin embargo, debo decir que la competencia más difícil de aplicar y de desarrollar es justamente la de liderar al equipo de proyecto. Y para esto quiero ah, apoyarme en el modelo de Tuckman, ¿no? Y es cierto, nosotros empezamos, puedo decir en mi experiencia, especialmente cuando he salido a, a hacer proyectos en otros países, nos encontramos primero todos entusiasmados, ¿no? De querer conocernos, querer interactuar cuando se forma el equipo, pero luego vienen los conflictos, que muchas veces están movidos por diferencias culturales, que están movidos por ciertas diferencias, inclusive en las organizaciones, cuando hay joint ventures, ¿no? Y empieza el conflicto. Por lo tanto, el rendimiento del equipo empieza a bajar. Entonces, cuando llegamos al punto crítico, al valle, a las discusiones, a los problemas, tenemos que ponernos de acuerdo, ¿no es cierto?, en cómo vamos a llevar el proyecto. Tenemos que tener conciencia, tomar conciencia de que juntos tenemos que llevar este proyecto adelante, que el éxito del proyecto es el éxito de cada uno de sus miembros y que cada uno puede aportar, que no vale la pena tirar en el sentido opuesto. Cuando llegamos a ese entendimiento empezamos a performar, ¿no? Empezamos a tener el máximo desempeño
y aquí se da justamente el máximo rendimiento, ¿no es cierto? Funcionamos como un equipo ya. Y finalmente, para terminar el proyecto, tenemos que despedirnos, ¿no? Y lo bonito de gestionar proyectos es justamente empezamos como perfectos desconocidos y terminamos como grandes amigos. Ese para mí es el concepto de lo que sería el éxito en liderar un proyecto. Retirarte con la misión cumplida y haciendo amigos, ¿no? Entonces aquí uno tiene que ir entendiendo que tiene que desarrollar diferentes competencias, ¿no? Y aplicarlas de diferente forma. Por ejemplo, al formar el equipo uno tiene que ser a veces más directivo. Cuando empieza el conflicto uno tiene que funcionar como un entrenador, ¿no? Tener mucha tolerancia. Luego, para normalizar, uno tiene que servir de soporte con toda su experiencia, ¿no? Con todos sus templates, con toda su potencialidad y sacar también eso de los demás. Ya cuando estamos funcionando como equipo, uno tiene que aprender a delegar, ¿no? Y finalmente terminar el proyecto con la misión cumplida.